Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web Ufopolis. .com. ¡Sí! Bueno, vaya comienzo que acabo de marcarme en mi proto-intro. Y es que resulta que en la carrera de los investigadores de vez en cuando pues, nos encontramos con incidentes, casos, sucesos que realmente uno de primeras dice imposible que esto le haya podido ocurrir a alguien. Pero resulta que esa persona comienza a exponer su vivencia y empiezas a observar que hay ciertas similitudes con otros casos que tú, más que tengas en la cabeza, es que lo has venido estudiando durante años y años y años. El tema de hoy, desde luego, tiene tela, porque hablamos de la teoría de la distorsión, es decir, que se te plante un marciano delante y observes que su figura, su aspecto, no tiene nada que ver con lo que realmente es. Está formando lo que es pues un rostro o una figura que puede ser lo que es para ti algo que pueda tranquilizarte. Es decir, algo conocido, algo que pueda producir una reacción positiva en ti ante su presencia. En este caso, pues resulta que ya teníamos antecedentes de que a la testigo le venían ocurriendo tema de visitantes de dormitorio durante años y años. De hecho, al final de lo que expondré en su email, no fue hasta que aparecieron figuras gatunas en su casa que los visitantes de dormitorio no dejaron de aparecer continuamente en su vida. Y el tema es que hubo un momento que se encontraba perfectamente ella, la vida normal y corriente, y de pronto tuvo una campana de irrealidad. Siempre lo he dicho, ese momento en el cual no oyes, es como si hubiese pues como una cúpula en torno a ti, no te puedes mover, sabes que hay algo, una presencia, y escopastesia, que se llama, y de hecho puede haber incluso telepatía, es decir, algo se ha presentado, desde luego no es bienvenido, y te da miedo, y hay como una voz en tu propio idioma, es decir, vamos, que está hablando en castellano tranquilamente, y lo que te dice siempre, en todos los casos, es tranquilo, no te va a pasar nada. Eso sí, aunque tú no estés tranquilo, lo repite y lo repite y lo repite sin parar y sin parar. Y mientras tanto, trata de hacer algún tipo de operación con sus manos. Normalmente suele ser relacionado con el cerebro, con la cabeza. Pero lo he visto, por ejemplo, con el corazón o con otras partes del cuerpo. Es asombroso porque la gente pues trata de resistirse. Lo que yo haría, vamos, a mí me da un patatús si me encuentro a un bichejo, a un mostrenco en mi cuarto, entre escudos del Atlético de Madrid. Pero, claro, la gente se resiste, en plan, tío, vete de aquí, yo no sé quién eres o qué eres, pero no me puedo mover, o sea, pírate echando leches de aquí. Y hay un momento en el cual muchísimas veces observo que los cierran los ojos, como para mostrarse ya en una figura que ha sido como seleccionada de su subconsciente y se plantan ante ellos, pues como lo vamos a ver aquí, como una famosa figura de ficción. Es increíble porque
todo eso viene acompañado de lo que es pues una repetición continua, como decía anteriormente, e incluso la visión de la vestimenta, e incluso también la visión tranquilizadora de una especie de energía en todo tu cuerpo que tratan, esto es impuesto, tratan de calmar todos tus ánimos y todas las células de tu cuerpo, sobre todo, básicamente, tu intención de saltar a por ellos y, de hecho, pues de romper la operación que tuviesen esos bichejos que se te han presentado prevista para ti. El caso es que hoy tengo un incidente que es bastante especial porque la persona que me escribe tiene una manera de hacerlo pues bastante dulce, una personalidad pues bastante suave, podemos decirlo, y de hecho, bueno, pues llega a exponer lo que le pasa antes, durante y después, porque los gatitos que tenía en su casa aparecen debajo de la cama mirándola a ella absolutamente, con perdón, acojonados, diciendo, lo hemos visto, lo has visto tú y lo hemos visto nosotros. Nos expone también el tema de que, bueno, los gatos son una parte muy importante de su vida y que, vaya, pues ha llegado a observar algunas anomalías en sueños. Por supuesto, los sueños son, pero que expone también que los animales como que llegan a nuestra vida en un momento dado para una función, y eso es básicamente con lo que se queda la testigo, que por otro lado, os he dicho, me cuenta que a partir de que aparecieron los gatitos en su vida, dejaron de aparecer los mostrencos en su casa. Increíble. Así que bueno, pues sin más ni más, y tras esta mega intro que me acabo de enchufar de 7 minutacos, voy a contaros lo que me cuenta esta testigo, para que veáis un poco pues lo que es su circunstancia. Veamos. Bueno, esta es la segunda toma porque es que tenía el móvil cargando y la he liado porque me ha fallado la cámara, el micrófono y en fin, pues allá voy con la lectura del email. Eso es. Bien, no es normal esto, yo siempre lo hago en plano secuencia todo, pero es que, en fin, vamos, que la he liado. Pero ya está. Adelante. Hola Vicente, un gusto poder escribirte y flipo de pensar que me puedas leer. Bueno, yo soy un chico normal y corriente, como estarás viendo. Hace muchos años que sigo tu canal porque me identifico con los temas de los que hablas y me encanta escucharte contar las experiencias de la gente. Antes que nada, te abrazo y deseo que estés siempre bien y decirte que, bueno, pues que tienes el cariño no solo mío, sino de pues tantísima gente por todo el mundo y que me gustan mucho tus vídeos. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Pues te cuento, soy mexicana, 50 años y vivo en Sevilla desde hace 4 años. Aquí he encontrado a mi pareja y me he mudado con mi hijo aquí y mis 3 gatitos. Soy profesor de francés, perdóname si mi historia es muy larga, pero bueno, quizás puedas resumirla. Yo creo que no, pero bueno. Debo decirte que a mí me han pasado cosas muy extrañas desde siempre. Es decir, es posible que estemos ante una persona tremendamente sensible que sea capaz de observar otros planos de la existencia. Bien, no sería la primera vez. Adelante. Y bueno, pues eso me pasa desde que tengo recuerdos, desde pequeñita. Pero mira, lo más fuerte lo comencé a vivir cuando me mudé a mi casa con mi hijo recién nacido. Me divorcié casi después de nacer mi hijo, quien ya tiene 22 años. Así que me mudé sola con él. Mi madre solía ir a dormir con nosotros, sobre todo pues los primeros días y semanas. Muy bien.
Te explico. Sobre mi casa, Vicente. Está casi a las orillas de la ciudad. Esa vez tenía muy poquitos vecinos, pero bueno, pues mi casa está en un terreno pues muy muy grande. Claro, alrededor de ella pues no hay ninguna vivienda cerca. Lo más cerca eran mis vecinas de enfrente cruzando la calle, pero alrededor no había más que terreno, árboles milenarios y naturaleza. Un terreno precioso. Tuve muchísimos episodios de visitantes de dormitorio y la primera vez te digo que no la olvidaré jamás. Pero hoy quiero contarte lo que me pasó una tarde durante el confinamiento. Más que un incidente ocurrió cuando tuvimos que confinarnos. Os cuento. Todo me venía cuando un tipo de sonido eléctrico, esto lo había visto yo más veces como un zumbido. Es más que posible que es lo que le pasase a esta testigo. Pues dice, no sé cómo llamarlo, inundaba mi cabeza y entonces me dormí. Aquello me inmovilizaba y todo a mi alrededor se paralizaba. Tanto me pasaba que cuando llegaba yo ya decía, ¡ay no, Dios mío, no, ya viene otra vez! Y sí, ahí venía. Siempre me pasaba por las noches, pero esa tarde, estaba yo descansando en mi hamaca en el corredor de mi casa, mirando a los pájaros a los que les acaba de llenar sus bebederos, y ocurrió. Estamos hablando de la campana de irrealidad, esta tan asociada al fenómeno ovni. Bien. Dice, bueno, mis pajaritos, con el tremendo calor, siempre llegaban a refrescarse junto con toda clase de avecitas durante todo el día. Y entonces sentí que me iba a ganar, pues de alguna manera, el sueño. Acabamos de comer, hacía muchísimo calor, y de repente, el sonido eléctrico en mi cabeza. Otra vez. Silencio total. Campana de silencio, de irrealidad, impuesta. Así lo está explicando ella aquí. Era como si el cuerpo me pesara, Vicente. Y como si el tiempo se me congelara. No sé explicarte cómo quisiera esto bien, pero lo hago como mejor puedo. Y fue como si yo estuviese como dormida y una presencia a mi lado me despertara. Eso sí, no podía moverme. Ella no se podía mover, pero sabía que estaba aquí. Entonces, claro, yo ahí, ¿qué podía hacer? Tratar de mirar de reojo. Y vi algo, como los pies de una túnica color beige. Y la veía perfectamente. Y de pronto vi y sentí un movimiento con un brazo por encima de mi cabeza. Y de hecho también como una luz suave y cálida rodeándome todo mi cuerpo y alrededor. No sabía qué hacer. Al principio, claro, yo sentí miedo. Ese miedo de siempre, del sonido. Pero es que esa luz que me rodeó me hizo sentir como calma. Estaba más calmada aquella vez. Y entonces, entre que cerraba y abría los ojos, porque es que además es que me estaba esforzando en tenerlos abiertos, vi como unas manos verdes, grisáceas, ese color, con dedos largos y garras medianas que se acercaban a mi cabeza.
Bueno, yo hice muchísimo esfuerzo para ver lo que era, lo que había detrás ahí. Estaba tranquila, pero estaba haciendo esfuerzo también. Y me di cuenta de que aquellas manos no eran para nada normales. Y entonces de repente, una comunicación. Una voz en mi cabeza. Tranquila, no te va a pasar nada. Y de pronto, las puntas de sus dedos comenzaron a rozarme las sienes. Tenían además toda la intención de hacerlo. O eso sentía. Y desde luego estaban haciendo aquello por algo. Yo entendí que querían tocarme la cabeza. Aquellas manos, aquellos dedos. Pero lo hacía de forma muy sutil, como rozándome las sienes. Y sus manos estaban siempre allí, en la misma posición, a cada lado de mi cabeza. Y el ser ahí. Tranquila, confía en mí. Y aquello lo escuchaba yo como si fuese una voz en mi interior. Déjame tocarte la cabeza. No te va a pasar nada, te lo prometo. Y yo, claro, entonces, te puedes imaginar, Vicente, yo me incomodé demasiado y ya con todas mis fuerzas me resistí y miré por un lado arriba, abriendo mis ojos, pues ya con todas mis fuerzas, mientras que le preguntaba yo sin voz a él. Todo esto era telepático. No es la primera vez que lo veo. Pero bueno, ¿pero quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Pero quién eres? Y no te vas a creer lo que vi, Vicente. Era bajito, como de 1 metro y poquitito más. Quizás un poquito más de 1 metro. Vi una oreja grande y puntiaguda, que además es que se estaba moviendo. Y entonces puse más fuerzas para ver un poco más. Puse todo de mí y traté de voltear más todavía. Y ya subiendo la cabeza incluso. Y ahí, Vicente, no te lo vas a creer lo que vi. Era la figura de la película del Imperio Contraataca de Star Wars. Creo que lo estoy diciendo bien, Star Wars o Star Wars, como se diga. La estatura, la túnica, las manos, la cara, era igualito a Yoda. El de Star Wars. Y de hecho, alcancé a ver su rostro, como que sus ojos me sonreían de forma positiva. ¿Era Yoda o eso parecía que era? Y enseguida mi cuerpo pues volvió a tener los ojos cerrados. Entiendo que la testigo está exponiendo que le estaba cerrando a la fuerza los ojos a aquel ser. Y entonces coge y le dice: ya me has visto. Confía en mí. Déjame tocar tu cabeza. Solamente un momento. Te prometo que será rápido y que no te va a pasar nada malo. Entonces ya me rendí
Vicente, y en ese mismo momento sentí sus dedos colocarse en mis sienes. Y entonces sentí que todo me daba vueltas y sentí una pesadez en la cabeza, como si estuviese por entrar en un sueño súper profundo. Así es como me estaba pasando. En ese momento sentí, pues claro, te puedes imaginar, un miedo horrible. Y le dije rápido y fuerte, pero sin hablar. Vuelvo a decir, telepatía. No, espera, no quiero esto, no. Y pude sentir, Vicente, que de pronto aquella criatura presionó aún más mis sienes y la cabeza seguía dándome vueltas y sentía que ya perdía mi última fuerza. Y ya pues, con la última pequeña, pues, voluntad que me quedaba, pues, volví para decirle rápida y fuertemente, vuelvo a decir, sin hablar, te he dicho que no, para, alto. En ese momento, pues, menté a mi padre, ya fallecido, en plan, no sé si me estás viendo o escuchando, ayúdame, por favor. Y entonces apreté los ojos fuertemente y no paré de gritar y respirar profundo. Todo esto siempre sin decir ni una sola palabra. Y siempre pues pidiendo que parara, que se detuviera. Y le dije, de hecho, mira, yo tengo a mi hijo, le tengo que cuidar y tengo también a mis animales a los que no quiero dejar y no puedo dejar. Por favor, mira, suéltame ya, por favor, ya. Y entonces sentí como una electricidad escalofriante en todo el cuerpo y en mi cabeza otra vez, Vicente. Y como que desperté, digamos, como si hubiera sido un sueño. Cuando abrí los ojos, seguían pues los pajaritos en los bebederos. Y lo sorprendente es que yo, mirando a mi alrededor, sabía que no había sido un sueño. Y entonces miré para abajo y observé aquí estaban mis 9 gatitos, todos acostados los unos junto a los otros, debajo de mi hamaca, mirándome todos a la vez. Juntitos, pero mirándome, sin pestañear. Después de tantos años que eso ha pasado, pues pienso, vamos a ver, Vicente, ¿cómo reconocer si esos seres, qué tan malos o qué tan buenos pueden ser para quizá que alguien les permita abducciones o las cosas que hagan con nosotros? ¿Qué me pasó? Quizás que nuestro miedo, pues lo miden, o nuestro miedo percibe sus intenciones. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué me pasa a mí, de hecho? ¿Qué intenciones tenía ese ser disfrazado de Yoda? Esa imagen que tomó de mi subconsciente. ¿Qué quería hacer conmigo? ¿Qué significa que yo haya visto un Yoda? Podía haber visto cualquier otra figura, pero cogió esa, la que me podía dar más calma. Se disfrazó de un personaje, pues, de los favoritos míos, para que yo confiara en él. ¿Quiso tener una comunicación conmigo a través de una figura positiva? Esto lo hemos visto en la teoría de la distorsión 1000 veces. Seres que se te presentan, van a hacer una operación,
y cogen algo de tu mente, de tu subconsciente o inconsciente, irracional, y ellos adoptan esa figura para que cuando tú te resistas y abras los ojos, tengas algo de confianza, de alguna manera, para que ellos, aún así, que te tienen, pues, sin poder moverte tú, pues hagan sus operaciones. No olvidemos que la actitud es más bien agresiva. Siguió apretando las sienes, no sabemos qué tipo de operación estaba realizando. Un robo genético, un robo a nivel de cerebro, de pensamientos, de conocimientos. Me dice la testigo, hasta ahora no he podido encontrar la intención, pero me quedo pensando que quizás, pues, aquel ser sí que era malo porque yo sentí miedo. Antes de terminar, tengo que decirte, Vicente, que años antes, pues, me pasaba mucho, ya te lo dije, el tema de los visitantes de dormitorio. Hasta el día en el que aparecieron animales en mi casa. Bueno, cuando mis gatitos llegaron, pues nunca más volvió a pasar, ni una noche más. Y bueno, pues el tema es que fue raro porque esa tarde del ser tipo Yoda, que era una imagen de algo que tenía ella, pues solo me pasó esa vez y no ha vuelto a pasarme nunca más. Mejor. Cuando mis dos primeros gatitos llegaron a mi vida, a mi casa, pues los primeros días, esto quiero contártelo porque es increíble y ya termino, yo soñaba muchísimo, pero muchísimo, que algo me perseguía. Sueños de persecuciones, sí los he visto, ¿no? Y que quería atraparme, también los he visto, ¿no? Que era como una especie de energía sin forma, muy fuerte. No es tan habitual, y de hecho el fenómeno ovni suele aparecerse en el mundo de los sueños también como forma informa, que no tuviese pues una figura determinada, tratando de observar lo que son los seres humanos en sus pensamientos a través de los sueños. Y me dice, bueno, mis dos gatitos, pues uno corría llevándome a sitios para esconderme, ¿no? Mientras que la otra gata pues luchaba con esa energía fuerte, y diría que hasta malvada. Bueno, la gata, la que luchaba, al final de la lucha llegaba a mi casa y, bueno, pues donde estuviésemos el otro y yo, y llegaba herida y demasiado cansada, yo lo veía en el sueño. Yo la recibía en mis brazos, la recostaba en mis rodillas, la ponía en una toallita, en algo que estuviese cómodo, y se convertía, de pronto, en el sueño, en una niña llena de heridas por la lucha. También lo he visto, pero no es muy habitual. El hecho de que animales se comporten así en sueños, sí, pero que se conviertan en algo que tengas tú dentro, es posible, pero bueno, veamos a ver qué más dice. Dice, bueno, te digo una cosa, de cuerpo era como una niña, pero por dentro era un ser superior. Mi gata. Madura, fuerte, como una guerrera prácticamente. No sé cómo explicártelo, como merecería. Y no creo que eso sea de mi niña interior. Habría que verlo a nivel psicológico, sin ninguna duda. O de mi infancia. No. Vicente, no era yo esa niña. Lo que veía era una cosa maravillosa. ¿Son los animales algo que no podemos ver exactamente y que tienen más de ser superior de lo que podemos ver nosotros? Estoy absolutamente convencido de que los animales ven cosas en dimensiones que nosotros no vemos normalmente. Yo tengo 2 gatos en casa y lo tengo más que claro. Seguramente las personas que tengan animales lo saben también. Bueno, lo que yo veía era una cosa maravillosa y amorosa, fuera de este mundo. Y por eso y más es que amo a los gatos. Los quiero. Sé que ellos ven lo que no vemos.
y sé que nos protegen y nos cuidan. Estoy de acuerdo con esto. Y que por algo llegan a nuestras vidas. También estoy de acuerdo. Cuando yo me independicé después de todo lo que me había pasado en mi vida, pues lo primero que quería era tener una gata en mi casa. Creo que la conocéis alguna vez, que la he sacado. Se llama Kirby, que me encanta, ¿no? Bueno, me dice, bueno, en fin, perdóname por extenderme y terminar hablando de amor gatuno, Vicente. No lo puedo evitar, pero bueno, solo te digo que bueno, aquellos sueños eran muy reales. El tema ovni siempre toca a los seres humanos con el tema de los subconscientes a través de los sueños para ver cómo es nuestro comportamiento, y lo he visto. Y tiene mucho sentido para mí, porque desde el día 1 que llegaron, es que nunca más volvieron a aparecer visitantes de dormitorio con los que sufrí años y años y años, de verdad. Hasta aquí mi experiencia, sé que vas a poder entenderme, y bueno, pues te mando un abrazo, y gracias por leerme. Hasta la próxima. Y aquí firma. Tela. Cada uno puede tener, por supuesto, su propia opinión y su propio pues pensamiento al respecto de la teoría de la distorsión. No suele ser muy habitual que se te plante ante algo tan conocido y famoso como el bichejo este de Star Wars, o Star Wars, no sé cómo se dice, ¿no? Aunque me gusta mucho la peli, pero bueno. Lo cierto es que sí he visto muchísimas veces, en muchísimas ocasiones de avistamientos, que hay una imposición de fuerza, hay una campana de realidad, hay una figura que oculta la auténtica, hay un intento incluso de poder controlar tanto tu cuerpo como las demás personas que están en tu casa o incluso en tu misma cama. Fijaros lo que os digo. La otra persona, si estás con otra persona, pues ni se entera de lo que ocurra. Es increíble. Y me parece fascinante el hecho de que ella parece ser una persona sensible, que ha tenido tema de visitantes de dormitorio muchísimas veces, tiene el tema del sonido en su cerebro muchas veces, lo conoce, dice, ¡ay, Dios mío, otra vez! Y se le aparece, ya por fin, imponiéndose de forma violenta, pero también engañando esa figura con la forma de algo que la puede calmar. Y digo imponiéndose porque realmente a esta mujer la estaba haciendo daño, la estaba dando miedo. Podía haber parado y no lo hizo. De hecho, terminó su operación y se piró aquí el colega. Entonces, claro, es realmente fascinante. Luego lo que dice del tema de los sueños y los detalles de los gatos, pues sí es verdad que eso es sabido, que la sensibilidad de los animales y la conexión y relación que tenemos con ellos pues es algo tremendo, ¿no? Y bueno, pues ella lo ha querido dar con un ejemplo de un sueño que tuvo, que vio a su gato pues prácticamente como si fuese una energía, y siendo esos gatos, perdón, siendo esos sueños pues prácticamente sueños completamente lúcidos, como los que yo tengo todos los días de mi vida. Por eso lo entiendo perfectamente este email, y por eso he decidido también incorporar lo que sería también el final de este correo, ¿no? Y es curioso porque podía haber cogido cualquier otro bichejo, podía haber cogido a Boba Fett o a algún, no sé, a Han Solo o a quien fuera, ¿no? Pero decidió aquel bicho coger a Yoda. Y de hecho observó las manos del bicho. Lo vio perfectamente, vestido incluso. Y me parece fascinante que siga ocurriendo, porque estamos en una etapa más bien, pues podríamos decir, descriptiva del fenómeno. Aún los seres humanos todavía no sabemos lo que está pasando aquí, lo que pasa aquí entre nosotros, ¿no? Pero claro, ella se hace muchas preguntas.
¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué a ella? ¿Volverá? ¿Quiénes eran los anteriores visitantes de dormitorio? ¿Y por qué en presencia de animales no vuelven a aparecer en su vida? Más preguntas que respuestas, y bueno, pues eso es muy bonito porque quizá todos pues tengamos unas respuestillas para darle a esta mujer que me ha mandado este email y que me ha gustado tantísimo hacer, que he tenido que hacer en 2 cachitos porque, en fin, tenía el móvil y me la ha liado hoy, pero vamos que ya estáis viendo que, bueno, pues mis programas siempre son de plano secuencia, como si estuviese hablando con vosotros, pues en casa o donde quisierais, en un parquecillo o tomándonos algo por ahí. Eso es. Realmente fascinante ese último detalle de las sienes. ¿Qué haría? Dios mío de mi vida. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué en ese momento de su vida? ¿Y por qué dijo, ya me has visto? En plan, como corroborando que le había salido bien el disfraz. Ahora, déjame tocarte la cabeza. Sabía perfectamente lo que iba a hacer. Sabía perfectamente el objetivo de su presencia allí. Y desde luego, ella se revolvió hasta que ya no pudo tener más fuerzas. Hizo lo que pudo y de pronto se despertó. Como si no hubiese pasado absolutamente nada. Como si le hubiesen eliminado parte de su vida. Algo habitual en el fenómeno ovni. No se movió de su sitio, pero sí en el tiempo. Eso sí. Ahí seguían los pajaritos bebiendo y ahí seguía su vida con todo aquello que había observado, lo mismo que habían visto sus gatitos debajo de su hamaca. Nada más, señoras y señores, un caso que desde luego pues es muy original, pero que desde luego pues tiene muchísimas partes del fenómeno ovni, del fenómeno de la teoría de la distorsión, y que creo que me merecía pues exponeros porque me parece algo maravilloso, sin ninguna duda, que haya pasado. Mejor que no pase en plan mal rollero, pero bueno, pues por lo menos esta chica pues lo ha querido contar y compartir, y me parece algo que es importante. No sé si son buenos o malos esos tíos, pero si alguien lo está permitiendo, tiene que ser por una razón bastante particular, sean los humanos que lideran nuestros mundos o sean otros que no tienen más remedio que permitirlo dentro de lo que es el fenómeno ovni. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y a darle al like, que siempre pues ayuda un poquitillo. Agradecerle a la testigo que me haya mandado este correo, y bueno, pues si queréis hacer alguna donación, pues ahí tenéis el botoncillo de PayPal, si lo deseáis, para ir tirando adelante. Nada más, salud y suerte, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.